un día viene y me comenta que mami dice, yo ingresé acá, pero esta gente dice, no viajan por todo el mundo, damos una vuelta alrededor del mundo cuando nos recibimos, pero después nos destinan a un pueblito hasta que nos muramos. Entonces dice, no es lo que yo quiero. Entonces yo le dije, la Marina Mercante es la que viaja por todo el mundo. Yo ya lo sabía y le dije, bueno, pero no te das problema, cuando podamos te hago pasar allí. No, me dice, no se puede pasar, es imposible que me trasladen ahí. Entonces yo le dije, bueno, mira, termina el curso de radiocomunicaciones y ya vamos a ver cómo hacemos, pero él ya se había desilusionado porque él tenía ese pensamiento fijo desde chico que él quería viajar por el mundo, conocer todo el mundo. Sí, ese día cuando él había regresado de la Marina, estaba yo por servir el almuerzo y bueno, él regresa diciendo que le habían dado de baja. Y yo digo, ¿cómo, qué hiciste? Bueno, no sé, porque él nunca daba respuestas así, no era... Entonces, no sé, dice, ¿qué pasó? Bueno, digo yo, ¿qué vas a hacer ahora? Yo le preguntaba porque era una época de inflación tan tremenda que hasta el pan, había días que teníamos que hacerlo en la casa porque no se podía comprar. Y yo le digo, dice, le digo, ¿qué vas a hacer ahora? Dice, voy a trabajar. ¿Y en qué vas a trabajar, hijo? Le digo, si están echando gente de años, hay una desocupación terrible. Ese fue mi comentario. Él se fue a hablar con sus hermanas al dormitorio y cuando yo sirvo la mesa y llamo a almorzar, él no estaban los bolsitos que él había traído. Entonces, bueno, en vez de sentarnos a comer, salimos a buscarlo, no lo encontramos. Y bueno, dijimos, se habría ido a la casa de un amigo, no sabíamos qué había pasado. Resulta que yo en ese intervalo, en ese tiempo, mientras mientras preparaba la mesa y hablaba con ellos, yo le había dicho, mira, Víctor Hugo, tu tío de Buenos Aires, tu tío Enrique, ha venido el otro día y me preguntó de vos. Él no tiene hijos varones, entonces me preguntó de vos y me comentó que si vos te volvías de la Marina, que te fueras a trabajar con él, porque él necesita una persona de confianza para que le controle los camiones, porque él tiene camiones que viajan a Buenos Aires transportando lácteos, y así que te fueras a trabajar con él. Entonces, ese comentario que yo he hecho, él ha agarrado los bolsos y se ha ido sin despedirse siquiera. Es una manifestación más de su falta de comunicación, de su falta de buena relación, ¿no es cierto? Porque yo no le había pegado, yo no había hecho solamente un comentario de preocupación
y él agarró los bolsos y se fue sin despedirse. Bueno, esta es la carpeta que tengo guardadas prácticamente todas las que he podido guardar, salvo algunas que tienen mis hijas, de las cartas, de las comunicaciones que he tenido con Víctor Hugo. Sí, en realidad son muy tristes y muy difícil de leer. Y en una de esas oportunidades él envía este mapa que es un detalle de todo lo que él vivió desde Buenos Aires a Córdoba. Después él parece que volvió a Buenos Aires. Después de acá él se va a dedo en un camión hasta Salta, embarcación. De ahí trabaja y pasa a Brasil hasta encontrarse con su padre, que vivía en Florianópolis, y estuvo un tiempo viviendo con el padre, pero después él consigue hacer lo que él quería, que era empezar a viajar, y ahí entra ya en el Mato Grosso, en Rondonópolis, dice mi primer amor, una negrita, dice en Sao Paulo, y después sigue viajando él hacia el norte, hasta llegar a las Guayanas Francesas, donde vivió mucho tiempo. Después ahí vivió, se enamora por segunda vez, pero también esa relación termina. Sigue viajando a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, dice, a Panamá en barco, hasta llegar a México, y llega a la Ciudad de México en un tren de carga indocumentado. Después está en frontera de México con Estados Unidos, Piedras Negras, ahí él hace la frontera. Eagle Pass, dice Texas, Paso del Águila, Texas, y ahí se ve que es donde han pasado ilegales donde han entrado ilegales a Estados Unidos, en San Antonio, Texas, Dallas, y ahí es donde él trabajó mucho tiempo, en estas ciudades, construyendo casas de maderas, y por su deseo de seguir conociendo, se va hasta Nueva York, pero porque no le redituaba económicamente, se vuelve a Dallas, en donde se va a vivir con un barrio muy feo, donde vivían indocumentados, y ahí cae en el delito y en la droga, y acá dice arrestado, fin de la historia, ¿no? Ese prácticamente es una síntesis de que él manda de lo que hizo en esos años. En 1995, Víctor Saldaño aparece en la ciudad de Plano, aproximadamente a 100 kilómetros, 110 kilómetros de Dallas, estado de Texas. Viene de Nueva York después de un largo periplo desde Córdoba. Llega al estado de Texas, se sumerge en una comunidad marginal de mexicanos. Sábado a la mañana, sábado, no sé si fue a la mañana o al mediodía, alcohol, drogas. Chávez era su compañero de andanzas, un mexicano un poco mayor que él. Víctor tendría 23, 24 años en esa época. Supermercado. A la salida del supermercado aparece un ciudadano de la ciudad de Plano o de McKinney, que están al frente, llamado Joe King. Pistola, dame la plata. Lo suben al auto de Joe King, lo llevan aproximadamente 1000 metros a un bosquecito que estaba al frente de ese supermercado, lo matan y le sacan $200. ¿Tú estás trabajando ahorita, señor? Sí, estaba trabajando en la esquinilla y... ¿En dónde? En Plano. ¿En Plano? Donde me agarraron, güey. ¿Dónde mero trabajas tú? En la esquina del chino, ¿tú sabes? Donde hay un store de chino. A veces voy a la casita donde estaban las tomas, ¿no? ¿Y sabes? En la casita donde estaba de tomas. Mayormente trabajaba allá en la esquinilla donde trabajaba tomas. Ok. ¿Cómo se llama el lugar donde trabajas? El labor
Day Center. Labor Day Center. Yes. ¿Por ahí trabajas? Sí, ahí trabajo. So, no estás trabajando por una persona, No, ¿no? solo ¿Te por juntas mí. ahí a Sí, a trabajar buscar trabajo por entonces? ¿Por eso estás aquí ahora? ¿Buscando trabajo? Sí, estaba buscando trabajo. La madre vino, me planteó el caso, me dijo, tengo un hijo en los Estados Unidos que tiene este problema. Me mostró la documentación por la que se le comunicaba. Y a partir de allí, yo le digo, sí, yo voy a intervenir con todo gusto. Le dice, yo no tengo recursos, no tengo medios, déjelo eso por mi cuenta, yo voy a ir. Es un problema de honor. Después usted tendrá que entrar en tratativa con la Cancillería. En alguna oportunidad le dieron una ayuda, después ya sí, la Cancillería lo tomó como una cosa propia, etc. Hubo muchos cambios. Pero cuando llegamos al juicio vi por parte de la Fiscalía un testimonio, bueno, cualquier cantidad de testimonios y testigos y una defensa muy grande, y no así mi hijo, que no tuvo defensa prácticamente. Las libretas que yo había llevado de calificación, todo lo que me habían pedido para ser utilizado en el juicio no fue utilizado, y otros elementos más, como una carta del cómplice de él que yo tenía en mi poder porque Víctor Hugo me la había mandado, y que también yo pedí que fuera presentada y me la recibieron al original ahí en los tribunales, y no fue presentada porque a ellos no les convenía. Después me explicaron con el tiempo, pues, ¿por qué no presentaron la carta del cómplice donde estando preso él en su celda y Víctor en otra, le manda una carta diciéndole que se escaparan, que mataran a un guardia y qué sé yo, entonces, y que aparte el otro era un muchacho que había estado preso en 2 oportunidades, él lo decía en la misma carta, o sea que yo como quería que se fuera presentada porque era una forma de demostrar que había sido influenciado o inducido por el otro, y esa carta me fue recibida, tengo papeles donde constan que me fue recibida como testimonio y no fue presentada. Yo no sé qué decir ya. La verdad. La única manera que te pueda ayudar tú solo es decir la verdad. ¿En qué me va a ayudar eso? ¿En qué me va a ayudar? Well, te va a ayudar en tu casa porque todo lo que me dices tú, si lo escribes, va a ir contigo, con tu causa. ¿Okay? Si esta cosa fue accidente, si no fue adrede, que este señor murió, en eso puedes poner qué pasó. Si fuera accidente, si se pelearon o algo pasó, ¿me entiendes? Es lo que me van a necesitar que decir. Porque si no van a creer que lo hiciste adrede, no lo hiciste porque querías hacerlo y nadie sabe, nomás tú sabes, ¿me entiendes? ¿Qué hiciste y por qué lo hiciste? Bueno, ahorita sí le bajamos de carro al hombre. Esa fue la intención. ¿Qué ibas a hacer? Le bajamos el carro. ¿El carro? Se lo robamos. Pero en la hora de que lo llevamos a McKinney, el hombre pues se me echó encima, ¿entiendes? Se me echó encima. Y o sea que me quería quitar el revólver, ¿entiendes? ¿Te quería quitar la qué? El revólver. ¿La pistola? Entonces, yo para no dejarme quitar el revólver, pues se me echó encima, ¿entiendes? Y yo para no dejarme quitar el revólver, pues se me disparó el arma. ¿Qué tantas veces le diste tiros? 4 tiros. ¿En el pecho, en la espalda o cuando? Fueron 3 en el pecho y 1 en la cabeza.
¿Y esto lo hiciste por qué? Porque yo no quería que me quitara el arma, yo hasta tenía miedo que me disparara, ¿me entiendes? Él se me lanzó y no era esa la intención era dejarlo ahí amarrado o dejarlo ahí muerto. Y la razón que agarraste, te gustaste con este señor, es ¿por qué razón? ¿Con el Jorge? ¿Eh? Con el Jorge. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo maté? Ya. Pues la intención fue robarle el carro, ¿no? Y dejarlo amarrado. ¿Me estás entendiendo? ¿Era carro bueno, fino o qué? No, era un carro malo, pero nosotros queríamos movernos. ¿Para dónde se iban a ir? Pues no teníamos bien planeado para dónde íbamos a ir, pero sí lo queríamos llevar para Dallas. ¿Hacer qué en Dallas? Pues en Dallas queríamos ir para mi casa, pues, ¿Para tu casa? ¿En Dallas? dar una vuelta. Los sistemas punitivos y los sistemas legales son de algún modo expresión de los sistemas religiosos de las sociedades. La religión incide decisivamente en el sistema de penas en un estado determinado. En el puritanismo, el que viola la ley debe ser castigado y punto. Es tan sencillo como eso. El que cumple con la ley tiene el éxito. En el puritanismo, el reino del paraíso terrenal se accede al paraíso a través de los logros en la tierra. Esta es la ética protestante. Cuanto más logros tenés en este mundo, más cerca estás del paraíso. En cambio, en la religión católica, bienvenidos los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Es todo lo contrario el mensaje. Es como si el modelo dominante actual, que sin duda es el modelo capitalista, funciona mucho más fácilmente en un modelo religioso protestante que en un modelo religioso católico. Y eso desemboca también en el sistema punitivo. Eso inevitablemente desemboca en el sistema punitivo porque en un país protestante como Estados Unidos, el castigo es la lógica consecuencia del no éxito en la tierra. ¿Tú crees en la Biblia? ¿Tú lees la Biblia? Sí, lo he leído. ¿La lees? ¿Vas a la iglesia? No vas a la iglesia, nomás crees en Dios. No. ¿No crees en Dios? ¿En qué crees tú, Señor? No sé, en los dólares, ¿no? En los dólares. ¿En los dólares? Bueno, Es lo único que no ve. okay. ¿Tú crees que hay un Dios? No sé, yo no sé. Yo creo que no. ¿No crees que hay Dios? ¿Por qué no? Simplemente yo creo en lo que veo. Okay. ¿Qué has mirado? Pues, bueno, tú sabes, ¿no? Yo quiero mirar a la calle, vaya. Saldaña va a una dependencia policial y accidentalmente en esa dependencia policial hace una alusión al hecho. Y sobre eso gira la conversación con un policía de origen mexicano. Ese policía se convierte en el juicio en la clave de todo. La defensa técnica, ejercida por un asesor letrado, lo impugna. Dice que no, que ese testimonio es inválido. Ese testimonio, le dice el jurado, ustedes no lo pueden hacer valer. Entonces tiene que dirigir, eso es el rol que tiene el juez, que dirige y dilucida las cuestiones técnicas. Y le dice al jurado sobre lo que debe tener en cuenta y sobre lo que no debe tener en cuenta. Y le dice, después de escuchar la argumentación y la refutación de la fiscal, que era una mujer, con aspiraciones políticas, como suelen ser los fiscales, nos había noticiado el abogado, que era una mujer de fuerte carácter, el juez toma esa declaración por válida y le dice al jurado, ustedes deben computar como válida la declaración que el acusado hizo
ante ese hombre. Ahí selló su suerte. Chávez hace un rápido acuerdo con la Fiscalía. Es legal llegar a un acuerdo con la Fiscalía, donde él declara que había sido copartícipe en el homicidio y declara que el verdadero responsable del tiro que le causa la muerte es Víctor Saldaño. Chávez hablaba inglés, Saldaño no hablaba inglés en ese momento. ¿Por qué la pena de muerte? Porque este no es un homicidio simple, es un secuestro seguido de homicidio. De no haber sido puesto Joaquín en el auto, trasladado y asesinado, la pena no hubiese sido pena de muerte. Es juzgado rápidamente Víctor Saldaño, Chávez no, porque llega a un acuerdo, no sé si el acuerdo ese implicó 20, 25 años, que deben estar por cumplirse en este momento con los 2/3 famosos que nosotros también tenemos, y Saldaño es juzgado, el testimonio de Chávez, una pésima defensa de su abogado de oficio, que era un pobre. Hay abogados de oficio que contrata el juzgado, no son los abogados de oficio del Estado que tenemos nosotros. Con ese abogado de oficio, Víctor Saldaño se entrevista 2 veces. Por cierto que el abogado de oficio hablaba solamente inglés, Saldaño solamente hablaba cordobés. Logran que, en la segunda entrevista, logran que la madre de un panadero mexicano sirviese de intérprete, una cosa muy precaria. Confesaba que él había intervenido, que había sido el autor de los disparos. Bueno, Saldaño hacía todo tipo de gestos y le llamaron varias veces la atención. La madre se desesperaba porque estaba sola. La madre, mi mujer, yo, la periodista de Clarín, era ajena completamente a la cuestión sentimental, diríamos, del asunto, y un miembro del consulado. Había un gran empeño en la Fiscalía, primero. En segundo lugar, una directa relación de la persona que había resultado la víctima del hecho con la comunidad donde se celebraba el juicio, una comunidad pequeña de 25.000 habitantes, la mayoría de los miembros del jurado, podríamos decir, vecinos de la persona que había sido ultimada, y en consecuencia hacía muy difícil la tarea de cualquier defensor en ese contexto social y cultural donde se celebraba el juicio. Era el peor escenario posible. No digo que hubiese espíritu de venganza, pero había evidentemente subyacente un reproche al autor del hecho y una clara actitud de acompañamiento a la familia de la persona que había fallecido. Las cartas estaban echadas, Saldaño es condenado a muerte a mediados del 96. Ahí comienza una dura apelación. Esa apelación la hacen abogados de Houston, Tom Moran y Stanley. Después se agrega un abogado en Washington. Se llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso excepcionalísimo que se llama el Raya Certiorari, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara la nulidad de esa condena a muerte. La Corte declara la nulidad, la Suprema Corte de Estados Unidos declara la nulidad, ¿por qué? Porque el factor racial había sido decisivo en la condena de muerte. ¿Por qué? Porque en el estado de Texas
cuando se juzga a un ciudadano por un delito que conlleva la pena de muerte, la ley tejana exige que antes de que el juez imponga la pena, que puede ser 30 años, 20 años o pena de muerte, porque el delito conlleva la pena de muerte no significa que necesariamente el juez lo imponga. Se hace un test psicológico al condenado, al declarado culpable. Recuerde usted que el sistema americano es un jurado declara culpabilidad y un juez marca la pena. Entre la decisión del jurado de declarar la culpabilidad por un delito que conlleva pena de muerte y la decisión del juez hay un protocolo psicológico que se debe cumplir. Son 28 preguntas que mide técnicamente la peligrosidad futura del sujeto. Si hay peligrosidad futura, hay condena a muerte. Si no hay peligrosidad futura, hay condena temporal. Sintéticamente es eso. Las 3 preguntas en ese protocolo que generaron que la Suprema Corte de Estados Unidos declarase nula la sentencia primera de muerte son las siguientes. Pregunta 12. ¿Joven o viejo? Si sos joven, hay peligrosidad futura. Segunda pregunta. ¿Varón o mujer? Si sos varón, peligrosidad futura. Y la más grave de todas es la número 26 o 27, raza. Y te dicen, si sos blanco, tenés menor peligrosidad futura que si sos negro o latino. Ese planteo fue declarado, esas preguntas fueron consideradas por la Corte Suprema de Estados Unidos como invalidantes de la legalidad de la sentencia, raciales, discriminatorias raciales, y cayó esa sentencia. ¿Tienes problemas escribiendo lo que pasó para saber tu historia diciendo que es accidente de todo eso? Sí, es mejor que le sigamos. Pero lo necesito todo completo, qué hizo, qué, ¿me entiendes? Sí, es lo que te dije ahorita, ¿no? Escrito. ¿Está bien? Está bien. ¿Tú puedes escribir en español? Sí. ¿Lees en español? Sí. Ok. Puedes mover la silla para que te puedas sentar correcto si quieres. Comienza de aquí. La fecha ahora es 25 de noviembre 95. Ok, póngale noviembre. ¿Le pusiste noviembre? 25 del mes 11, ¿no? Sí, está bien. Lugar pleno, ¿no? Estación de la policía. Estación, Policía departamento, ¿no? está bien. ¿Cuánto crees que me darán tal vez? No sé. Pero porque estás cooperating, entonces te ayudas. ¿Qué hora? Ahora ahorita son las 10 de la noche, p.m. 10 p.m. ¿Tú hablas inglés poco bien, no? Poco. Es que yo aprendí con los americanos. No sé. ¿Yo? Y su nombre completo hay. Es muy engorroso dedicarse a un juicio penal de pena de muerte. Hacerlo bien requiere un equipo de abogados dedicando varios meses de su tiempo para desarrollarlo bien. Entonces ellos no querían invertir ese tipo de tiempo en un caso donde además ganar iba a ser difícil, porque en el estado de Texas, cuando hay un homicidio, como le dije antes, la tendencia es imponer la pena de muerte, por lo menos en una zona conservadora en Texas.
Bueno, llego yo a Texas en noviembre del 99 y me encuentro con la situación de que el único condenado a muerte argentino estaba en Texas. Hay una obligación consular prioritaria, que es la atención, la protección de los argentinos destinados en la jurisdicción, y me encuentro con la situación de Víctor Saldaño, el único argentino condenado a muerte. Bueno, Saldaño comete su crimen en 1995, yo llego en el año 99, noviembre del 99, la sentencia estatal del estado de Texas estaba firme. Había habido una apelación en la Corte de Austin, que es la Suprema Corte de Justicia del estado de Texas. La Corte de Austin había ratificado la sentencia de muerte. Teníamos un caso ya cerrado dentro del estado. Quedaban naturalmente los recursos federales, pero también la posibilidad de que lo ejecuten. Y eso casi ocurrió, porque muy poco después de llegar yo a Texas, se fija la fecha de ejecución por inyección letal para el abril de 2000. Entonces había muy poco tiempo para reaccionar frente al hecho terrible de la muerte de un compatriota condenado a muerte en el exterior. En el sistema constitucional americano no tienen una carta magna escrita como tenemos nosotros, tienen un sistema de principios que están especificados en enmiendas. La segunda enmienda es el derecho que tiene todo ciudadano americano para portar armas en defensa de su vida, de su familia y de su propiedad. Pero todo lo que se llama el Middle East y el Middle West, que es los estados del interior americano, desde Montana hasta Texas, Luisiana, por ejemplo, son estados que se lo han tomado muy en serio a esta segunda enmienda y la llevan hasta sus últimas consecuencias. En Texas a mí me sorprendió ver los abogados que van a tribunales, además de las rigurosas botas que usan. Vos podés ir a tribunal con un arma en la espalda, en la medida que vos no la exhibas, podés ir con el arma en la espalda y en la medida que no esté cargada. Es decir, vos la podés tener en la espalda o la podés tener en una pernera. Si no está cargada, vos podés entrar a un tribunal perfectamente. Antes de esto, a partir del año de la sentencia, que fue en julio del 2000, yo había visto a todos los representantes, independientemente que fueran demócratas o republicanos, los representantes de las minorías hispanas y la minoría negra. Y les quiero decir que la minoría hispana y la minoría negra no se llevan muy bien. Y sociológicamente tienen ciertos enfrentamientos. Sin embargo, fue un representante afroamericano, Royce West, que tomó la iniciativa y propuso una ley que lleva el nombre de Saldaño Bill, o sea, Ley Saldaño, que prohíbe la utilización de estereotipos racistas en los procesos penales de Texas. O sea, modifica la legislación tejana y de ahora en más no se puede usar ese protocolo, que era algo que se venía usando desde la época de la República de Texas. Considerar que los hispanos son peligrosos, porque en Texas no se condena por el delito solamente, se condena por la peligrosidad futura, concepto penal bastante discutible, pero que en Texas es válido. Cuando llegó el momento del segundo juicio, en el año 2004, Saldaño había declinado mentalmente enormemente, o fue incompetente para ser juzgado nuevamente, o por lo menos había declinado tanto que ya era injusto someterlo a un nuevo juicio porque iba a ser evaluado por su peligrosidad futura por parte del jurado y ya no pudo presentarse como antes ante el jurado. Entonces, como realmente no era posible regresar a como era en el año 96, yo diría que el racismo de caso nunca ha sido curado. Y desafortunadamente el sistema de Texas no ha respondido a nuestros planteos. Bueno, yo digo que fue un circo el segundo juicio, como el primero, yo lo siento así. Y cuando termina el segundo juicio, bueno, primero quiero aclarar que en el primer juicio habían vestido un maniquí con la ropa que llevaba mi hijo en el momento del hecho, un sobretodo, un gorro, en fin, estaba vestido ese maniquí. Y en el segundo juicio lo presentan exactamente igual que en el primero al maniquí. Cuando termina el juicio y es dada la sentencia de condena de muerte, la fiscal agarra el maniquí
que estaba a un costado, o sea, en la sala, pero a un costado, lo trae al medio de la sala, que era redonda, y lo tira al suelo y lo empieza a sacar los brazos, las piernas, así lo descuartiza todo y lo deja ahí amontonado así, como un montón. Y yo escuchaba risas entre ella y la gente de su grupo, hablaban en inglés y se reían. Lo que yo sentí que quiso demostrar como que, bueno, que ya estaba muerto. Ese segundo juicio, que tiene un pronunciamiento por mayoría, hay diferencias, yo no digo que haya una venganza, sino una reafirmación de que a Texas no se la interviene judicialmente desde el poder central, que Texas tiene su propia ideología judicial, tiene su propia concepción del derecho. Texas es como un superestado en los Estados Unidos, de manera tal que ellos ratifican y reivindican la autonomía plena de la vigencia de sus concepciones y de sus ideas. Por esa razón, en consecuencia, el fallo de la Corte, que había sido de anular la pena capital impuesta a Saldaño en el primer juicio, podía no ser receptada en Texas del modo en el que algunos entusiastas creían que podía llegar a ocurrir. Texas tiene su propio camino. Tanto es así que en los Estados Unidos, primero, y visto en relación con otros países del mundo, tiene una de las mayores cantidades de personas condenadas a la pena capital. Hay que recordar que nuestro sistema es un sistema acusatorio donde normalmente el tribunal no nombra a un experto, sino son expertos nombrados por las partes. Entonces la expectativa normal es que el psiquiatra de la defensa va a mantener, por ejemplo, una postura de que el individuo no representa un peligro futuro. Y va a mostrar todos los aspectos de su personalidad que indican que no representa un peligro futuro. Y un psiquiatra por parte del Estado va a hablar de la peligrosidad de la persona. Si un psiquiatra del Estado tiene la oportunidad de hacer una entrevista del acusado y en base de esta entrevista ofrecer su perspectiva al jurado, esto normalmente es determinante porque uno sabe que va a mantener ese tipo de experto y es una situación muy convincente. Si él puede decir, yo en base de una examinación de, en este caso, Víctor Saldaño, he determinado que es patológicamente peligroso. Esto ya convence automáticamente normalmente un jurado. Entonces lo teníamos que evitar. Y entonces yo le dije, el abogado defensor me dijo, no, usted no tiene que nombrar la palabra estado mental ni psicológico, usted no tiene ni que nombrar esa palabra, me dijo. Y le dije yo, mire, yo vengo acá como testigo y soy la persona más interesada en la justicia de mi hijo. Entonces yo voy a pasar y voy a jurar decir la verdad y toda la verdad. Yo tengo principios y aparte tengo principios morales y religiosos. Le digo, y si yo no hablo, no pido un informe psicológico que el jurado está viendo ahí, lo está viendo como una persona más peligrosa de lo que es cuando mi hijo está loco, y no se dice, yo estoy haciendo una omisión que es lo mismo que una mentira. Entonces yo le digo, no puedo omitir esta parte como madre. Y si usted considera de que no conviene, usted como abogado defensor, usted dice que no le conviene pedir un informe psicológico porque sería peor para nosotros. Pero yo como madre, le quiero pedir mañana al juez que se presente que se haga un estudio psicológico y se presente.
No, me dijo, se paró el abogado defensor y me dijo, no, entonces no la llamo a declarar. Y le digo yo, bueno, yo me quedé callada. El juez contestó de que entendió nuestro problema y entendió al final del día que no íbamos a permitir que Víctor sea examinado por el psiquiatra de Texas, y entonces no permitió el testimonio de Pécora. Una vez que comenzó el juicio por jurado en sí, y una vez que Víctor masturbó frente al jurado, yo presenté otro escrito diciendo expresamente al juez: nosotros estamos dispuestos a permitir una examinación por parte de Víctor por los psiquiatras del Estado, mientras el juez nos garantiza que esta entrevista no sea utilizado ante el jurado, sino simplemente sobre el tema de su declinación mental. Este pedido fue expresamente rechazado por el juez, con el juez diciendo expresamente en la transcripción: no estoy dispuesto a ofrecer ningún tipo de garantía sobre el uso de una entrevista. Esa degradación mental nunca fue objeto de prueba. El abogado de Saldaña, Richard Franklin, nunca quiso ofrecer una prueba pericial del estado de degradación mental de Saldaña. Y lógicamente este segundo juicio terminó del mismo modo que el primero, una segunda condena a muerte. Aquí ya no juega el factor racial, pero aquí es más grave aún, porque se juzgó y se condenó a un loco. ¿Está todo correcto? Sí. Ok. Si me hace favor, más firma en cada línea aquí, cada página, ¿ok? ¿Tengo la pluma? Ok, tengo la pluma. Ok, coge. Bien, ahí está. La parte de afuera. Thank you. You're welcome. Thank you, sir. Appreciate it. Absolutely. Lo que es muy sorprendente, y esto no es casual, porque todas estas cosas no hay nada casual, hay un trabajo de fondo muy fuerte, muy intenso, fue el apoyo que recibió ese pedido de clemencia. Ese pedido de clemencia recibió el apoyo de todos los embajadores latinoamericanos en Washington, pero también del nuncio apostólico de su santidad el Papa, también del alto comisionado para las Naciones Unidas de la ONU, también del presidente de la CIDH, de múltiples ONGs, de Amnesty International a través de sus 47 delegaciones, de la comunidad de San Egidio de la Iglesia Católica. Bueno, me hubiera gustado leerla porque hay una cantidad enorme de instituciones privadas y de gobiernos que participaron en este pedido de clemencia. Esta es una definición técnica, no es una apreciación poética la que hago de tortura. Saldaña está sometido a torturas desde hace 12 años. Basta recordar cómo vive en el corredor de la muerte. 3 de la mañana, un plato de porotos.
12 de la mañana otro plato de porotos, 5 de la tarde una taza de café con un pedazo de pan, en una habitación de 3x3, con una cama, un inodoro y un lavatorio. La comida se la pasan por abajo de la puerta, luz mortecina, y cuando quieren los guardiacárceles, cada 2, 3 o 4 días, lo sacan a caminar por un patio cerrado con cadenas en los pies 1 hora. Ellos tienen todo calculado, 2.000, 2.200 calorías para que no se les muera. ¿Qué es lo que puede leer? La Biblia, que le manda la madre, y después de extensas revisiones le permiten leer. ¿Qué aparato psicológico puede aguantar 12 años en esas condiciones? El Death Row desnuda la crueldad de la pena de muerte. El Death Row es un quirófano aséptico, no es una mazmorra medieval. O sea, cuando uno llega a las prisiones, a Huntsville o a Polunsky Unit, donde están los condenados a muerte, es un golpe emocional muy fuerte. Yo iba una vez por semana a verlo a Víctor, y realmente el escenario, la despedida de los condenados a muerte, de los muertos de camino, como los llaman, de sus familiares, sus hijos, mucho hispano, mucho afroamericano, era realmente terrible. Es de una crueldad muy refinada. Y en una ocasión estaba viéndolo a Víctor hace muy poco, y en un momento por los altoparlantes en el Death Row, en el sitio donde se puede entrevistar a los condenados a muerte, por los altoparlantes dicen que se levanten los muertos que caminan. Y entonces Víctor se levantó. Los muertos que caminan es el nombre con el que se denominan los condenados a muerte del Death Row. Y entonces por los altoparlantes se dijo: "It is showtime", es el momento del show. El show es la ejecución. Por más patético que parezca, el show es la ejecución de un ser humano. Y uno de los hombres, de los condenados a muerte, se encaminó al patíbulo. Era el que le había regalado la ropa antes de que le toque su hora a Víctor. Víctor decía: tengo una camisa nueva que me regaló un presidiario, y era el que mataron ese día. Cuando yo volví del segundo juicio, el doctor Vega me consultó, me dijo: ¿qué hacemos, Lidia? ¿Seguimos o no seguimos? Yo hago lo que usted diga. Y yo, guiada porque le voy a ser sincera, para mí esto es algo tremendo, y yo no tengo ningún elemento como para luchar por mi hijo. No lo tuve nunca, ni económico, que es el fundamental, y habría que haber tenido unas cuantas propiedades para poder poner un abogado a mi hijo allá. O sea que yo no tengo ningún elemento que me pueda ayudar, pero siempre confié en Dios. Y hice lo que me parecía que me correspondía, como en el caso de que no me dejaron declarar, hubiera sido una injusticia contra mis principios. O sea, me guié por mis principios nada más, y eso es lo que hice, y gracias a Dios y a su intervención, Él ha puesto en mi camino personas que me han interpretado y que me han ayudado, pero en una forma que, aparte de económica, que han hecho, toda la ayuda ha sido sin un peso, que lo han hecho convencidos por sus principios, y en una, digamos, lucha utópica, porque ir contra el estado de Texas es una ilusión, y sin embargo yo he conseguido que personas que han intervenido, han conseguido la intervención de otras personas allá, como el ministro Wamba, que se ha movido muchísimo,
guiado seguramente por su forma de pensar también, y han hecho por mi hijo mucho. Cada integrante tiene objetivos diferentes, es decir, algunos ven más sobre los aspectos procesales, yo específicamente sobre los aspectos humanitarios y de asistencia tanto a Lidia como a Víctor. Síntomas. Se experimentan todos estos síntomas en presencia de conciencia clara, no es que esté psicotizado, y generalmente la capacidad intelectual está conservada. Y yo quería preguntarles a ustedes si en las visitas en alguna oportunidad lo habían visto con una actitud autista, que no hablara. No yo, pero Valeria sí contó. ¿Te acordás que cuando Valeria lo encuentra después del juicio de noviembre, prácticamente no podía expresarse, no podía comunicarse? Estuvo muy mal y no podía hablar, quería hablar, ¿te acordás? Se movía los labios y no podía expresarse. No se le salía. Porque dice autismo, alucinaciones, ambivalencia y embrutecimiento afectivo. Bueno. Cuando él dice que quería ser abrazado, ¿te acuerdas que lo atendió la profesional y que le pareció una actitud inapropiada? Sí. Yo las veces que lo vi, él quería comunicarse, en principio él quiere comunicarse. Hay veces que por ahí uno lo notaba como más acelerado, eso dependía supongo, de la medicación. Yo integro el grupo hace aproximadamente un año, tenemos una reunión semanal durante la cual se analiza el estado de la causa, cómo está Víctor, las visitas que le efectúa el consulado, cuáles son sus requerimientos, cuáles son las instancias procesales, los plazos que se necesitan cumplir para efectuar nuevas presentaciones, el contacto con los abogados. Esos son temas que se discuten y se intercambian puntos de vista para que las autoridades tengan los elementos para poder decidir, ¿no? ¿Y él es consciente que estuvo a punto de ser ejecutado o no? Sí, bueno, él recibió la notificación. Más aún, que nosotros nos enteramos por él. Porque el consulado no lo notificaron. Ahora nos quejamos porque el consulado no fue notificado de que lo trasladaban al penal psiquiátrico. Y a nosotros no nos notificaron en ningún momento de la fecha de ejecución. Porque en un momento determinado se dice en las actuaciones que él tiene un hijo. Cosa que a mi hija no me dijo. En Brasil. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, y lo pone en una carta. Y lo pone en una carta. ¿Para eso es fruto de su locura o es real? Parece ser que es real. ¿Ah, sí? Manifiesta. Cada vez que él refiere y habla de sus sobrinos, trae a colación a este hijo que él habría tenido en Brasil. Pero bueno, cada vez que yo le pregunto a Lidia tampoco sabe. Bueno, este grupo nos da mucha experiencia a todos. Para empezar, nos pone en contacto distintas áreas de Cancillería, distintas perspectivas, distintas maneras de aproximarse a un mismo problema, y nos permite, aparte de la cuestión humana, que siempre es muy importante, nos permite trabajar juntos y ver resultados concretos que se traducen en una en una mejora eventualmente en las condiciones de vida de la persona con respecto a la cual trabajamos, cuyo caso trabajamos, y también respecto de un posicionamiento de nuestro país respecto de la cuestión central que es la pena de muerte, ¿no? Okay. Gracias. Ahorita vuelvo y te digo qué te va a pasar en este tiempo, ¿ok? ¿Para dónde vas a ir y todo eso, ok? Bueno, ya sabes eso, pero si tienes preguntas o algo, yo te lo... Bueno, ¿okay? Gracias. Oye. Sí, señor. ¿Y se permite fumar una cigarrilla? Oh, profesor, sí. Yo te traigo uno, ¿ok?
el impacto mediático que tuvo en Córdoba reveló una gran, curiosa, llamativa y sorprendente adhesión a Saldaña, que lo veían como una víctima del sistema legal norteamericano en el que, evidentemente, al menos los pobladores de Córdoba, presumo que los pobladores de la Argentina, en general, aunque no estén anoticiados cómo es su estructura, no están de acuerdo. Y creen que es un sistema que beneficia a los ricos y humilla y somete a los pobres. Hubo una primera etapa en la que decían, allá no se jode. Una primera etapa fue esa. Allá el que las hace, las paga. Y cuando después, con todas las alternativas, fallo de la Corte mediante, apoyo incluso del propio fiscal general del estado de Texas, el gobernador, no hay que olvidarse que era George Bush, que después fue presidente. Entonces la gente tomó conciencia de que evidentemente este hombre había sido condenado a una pena, la pena máxima, en virtud de un procedimiento ilegal. Con lo cual el antinorteamericanismo que tienen los argentinos, como otros pueblos de América Latina, se expresó de una manera rotunda de este modo solidario para con Saldaña. Y que siempre me pedían fotos de él, no me ha quedado prácticamente nada. Esta es la vicecónsul Valeria, que es la persona que le da fuerzas, que hace de mamá allá y lo habla mucho, y gracias a eso le ha levantado mucho el ánimo a él porque lo visita. Este es otra de las personas del consulado que lo visita, no recuerdo el nombre ahora. Eso es importante, que el apoyo humano que le dan, ya que yo estoy lejos. Lo que él tiene, aparte está medicado, está contenido todo, pero por ahí dice cosas que son tremendas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la realidad. Ahora, eso me parece natural con la cantidad de años que lleva ahí encerrado sin hablar con la gente, o sea que... Es que aquí no estamos discutiendo la pena de muerte en sí, que es un horror y que es reprochable, sino que tampoco estamos defendiendo la inocencia de Víctor Saldaña. Lo particular de este caso, que se sustancia, que lleva ya 8 años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que hemos logrado transparentar, hemos logrado probar, con pruebas jurídicas, no con pruebas con alegatos políticos, con pruebas jurídicas que provienen del mismo sistema americano, que en el sistema judicial americano existe discriminación racial y que es el espacio más grave donde puede haber una discriminación racial, porque es condenable la discriminación racial en sede laboral, en sede social, pero mucho más reprobable es cuando el sistema judicial funciona con pautas de discriminación racial. Cualquier sistema legal tiene falencias. Cualquier sistema legal tiene el aspecto de que los abogados de los ricos suelen ser mejores que los abogados de los pobres porque hay más recursos para pagar
los abogados. Pero hay ciertas cosas que son simplemente inaceptables porque son más abajo que la barrera que un sistema podría tolerar. El racismo es algo que simplemente es inaceptable en cualquier sistema legal. Y el racismo acá nunca fue curado porque Víctor en la práctica declinó mentalmente. Entonces, para mí, este caso representa una situación de un racismo inicial que nunca fue solucionado. Esto es el corazón para mí, para trabajar en el caso. Vamos a celebrar ahora la audiencia en el caso 12.254 de Víctor Saldaña contra Estados Unidos sobre admisibilidad y fondo del caso. Más allá de lo que diga la Comisión, a quien le pedimos una urgente decisión por la cual se haga responsable a Estados Unidos de las violaciones a la Declaración Americana y se dispongan las reparaciones necesarias. Independientemente de eso, le pedimos al Departamento de Estado que contemple la posibilidad de que se abra una vía de solución amistosa para ver si podemos enderezar este vicioso proceso judicial impregnado de discriminación racial. Gracias. Each of these claims have just now been brought before the federal court. The federal court has the opportunity to address them, to give an evidentiary hearing, and to provide any appropriate relief under our constitutional system. We believe that it's a principle, as outlined in our brief of international review and adjudication, that the domestic courts, independent and robust, should be afforded the first opportunity to recognize a violation and grant relief. The 2004 hearing, which is the heart of the petitioner's claim, has not yet been reviewed by a federal court. There is an opportunity, if wrongs have been committed, to right them. Me recuerdo un caso de que en concentrado estén tan presentes, y no voy a repetir toda la argumentación porque debemos pensar en el futuro, no solamente en calificar el caso, pero que están presentes la discriminación, el diálogo del fiscal con el experto es una cosa extraordinaria. Estaban preguntando si en la categorización de razas, ¿dónde se sitúan los argentinos? Estaban preguntando, ¿dónde se sitúan los brasileños? Nosotros nunca fuimos hispánicos, hay un problema. Dices, no, los argentinos deben ser considerados hispánicos. Y eso como garantía de periculosidad futura. Pero eso fue superado por las grandes garantías del sistema jurídico americano. Pero el segundo es la discriminación de alguien con severa situación psiquiátrica. In terms of what that would mean for reparations, our primary goal is to keep Victor Saldaña alive. To be honest, I think it would be a tremendous achievement for this commission to be a vehicle through which petitioners in a case like ours, where there was gross racial discrimination that has never been remedied, because as a practical matter, the status quo ante was not achieved. And in a case like ours, where a foreign government was instrumental in ending a pattern of race discrimination, this is the kind of case where the Commission could help influence an outcome where the U.S. government does what it does have available to it, which is to participate with an amicus brief in the federal habeas corpus to try to convince the court to give us an evidentiary hearing, because that's what we need, an evidentiary hearing. El caso Saldaña demuestra que la Argentina puede, sin medios, del consulado más pobre de los Estados Unidos, el que tenía menos medios, cuando hay un desafío, cuando se trata de una causa justa, y lo puede hacer liderando a toda Latinoamérica, que es un mundo, el mundo al que ella pertenece. Eso es en la historia del caso Saldaña, que la Argentina pudo contra Texas, contra el imperio, pudo en un caso sensible,
a los sentimientos, a la sensibilidad del imperio de los tejanos. Lo pudo hacer 2 veces, y lo pudo hacer acompañado de todos los hermanos gobiernos latinoamericanos. ¿Qué opina personalmente usted de Víctor Saldaña, como ser humano, como persona, como hombre? Que no merece la muerte. Que Víctor ya ha pagado un precio altísimo por su delito que nadie justifica. Que Víctor Saldaña debe ser tratado como lo que es, un muchacho que ha perdido la razón. Que merece que su vida no sea extirpada mediante una acción violenta y deliberada del Estado. Que Víctor Saldaña merece ser tratado en un neuropsiquiátrico hasta que se rehabilite. Que la vida de Víctor Saldaña vale mucho, que todavía es importante Víctor Saldaña. Y que además Víctor Saldaña ha sido un hito en la lucha contra los derechos humanos, por los derechos humanos, contra la pena de muerte, que dio nombre a una ley que modifica la legislación de Texas, que a raíz de esa ley mucha gente se ha salvado, y que el caso Saldaña ha sido un caso emblemático en la lucha contra la discriminación de los latinos, y que hay mucho que todavía puede dar, porque todavía podemos dar una batalla que trasciende a Saldaña, que es la batalla por la manera inhumana con la que se consideran a los locos en los procesos de Texas. Así como una ley Saldaña que prohibía la discriminación racial, aspiramos también de hacer de esto un acto ejemplar, de que la locura sea un atenuante y no sea un agravante en Texas. Él, en una oportunidad, Víctor me escribe una carta, porque él también estuvo en Brasil y conoció la religión hindú y conoce de lo que es la Biblia de ellos, del Bhagavad Gita, y también conoce la Biblia, la entiende muy bien, y una vez me escribió una carta donde, él se ve que había sido tocado, ¿no?, por la palabra de Dios, y me decía que Dios le había dado una promesa, diríamos así, de que él iba a volver al hogar, ¿no? Así que yo siempre tengo esa fe, y también le sirve para tener paz y soportar, paciencia, y yo pido siempre, todos los días, por él, ¿no? Porque está tan lejos, y yo sé que Dios lo escucha. Esa es la fe que me mantiene.